Nosotros no estamos aquí para poder decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, sino lo que la gente necesita escuchar. Y lo que la gente necesita escuchar es la verdad de Dios. Dios es el creador de todo, Dios estableció la historia redentora y a la luz de su palabra es que nosotros podemos en esa noche aclarar algunos asuntos equivocados en el mundo. Vamos a orar. Yo quiero que inclinen su rostro para empezar este tiempo con unas palabras de oración. Para nosotros es importante pedir la dirección de Dios en un tema como este, como son los evangelios gnósticos. Señor, muchas gracias. Gracias por este momento de reunirnos aquí en este lugar. Señor, tenemos tu palabra y para nosotros es un motivo de gratitud saber que en tu palabra encontramos la verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso, a la luz de tu palabra, Señor, clarifica nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros criterios y ayúdanos a entender tu voluntad. Señor, gracias por este tiempo. Rogamos que sea una noche de mucha bendición, donde tú puedas, Señor, hacer prevalecer la verdad de tu palabra con suma claridad. Señor, nos encomendamos en tus manos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes. Dejo en esta parte al expositor, que es el pastor Alex Donnelly. Buenas noches, hermanos y amigos que nos están visitando. Es lindo verles aquí esta noche. Y para tocar un tema de bastante importancia, me parece, para nosotros, como creyentes y como personas que tenemos interés en analizar un poco acerca de la palabra de Dios y lo que hoy en día se está hablando en cuanto a alternativas al mensaje de la palabra de Dios. Ahora, antes de empezar, para mencionar que tenemos una separata bastante detallada acerca del tema, y si ustedes quieren adquirir una copia, está en venta atrás. Para todos ustedes, los hermanos de la iglesia, si no pueden comprarlo ahora, lo pueden conseguir más adelante si piden a secretaria una copia de este tema. El título que hemos dado a esta conferencia es Los Evangelios Gnósticos, aunque quizás muchos tienen interés específicamente en el Evangelio de Judas. Ahora, el mes de mayo de este año fue un mes bastante interesante porque dos cosas ocurrieron en el mes de mayo. En primer lugar, este libro, El Código Da Vinci, fue lanzado como película en el mes de mayo. Y aquí en nuestra iglesia el pastor Vicente dio una excelente conferencia acerca del Código Da Vinci. El mismo mes, la prestigiosa revista National Geographic de Estados Unidos, aunque ya a nivel internacional, publicó un artículo bastante detallado acerca de uno de los evangelios gnósticos, que es el Evangelio de Judas. Y en el artículo de National Geographic realmente presentaron un argumento tan radical hasta coincidir con Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, en cuestionar los orígenes del cristianismo. Ahora, yo voy a plantear más tarde que no es ninguna coincidencia que estos dos, un libro y un artículo, por obviamente autores muy diferentes, no es una coincidencia que hayan aparecido en el mismo mes. Voy a plantear más adelante que esto es parte de una estrategia que nada menos que Satanás está queriendo lanzar contra nosotros. Ahora, a nivel popular, el Código Da Vinci realmente marcó un hito en la mente de la gente común y corriente. Muchos se interesaron en los evangelios gnósticos a la raíz del libro y la película, El Código Da Vinci. Para otras personas que se consideran un poco más educadas quizás, no tomaron tan en serio el libro, pero sí tomaron en serio el artículo en la revista de National Geographic. El resultado de ambas publicaciones es que causó un impacto en todo el mundo y un gran cuestionamiento acerca de la historicidad de la Biblia y específicamente de los evangelios dentro de la Biblia. Ahora, para algunas personas, tanto el libro como el artículo de National Geographic acerca del Evangelio de Judas, reaccionaron pensando que esto realmente atenta contra la fe cristiana. Socava totalmente, algunos decían, nuestra confianza en la Biblia y por ende son cosas bastante perniciosas. Pero por otro lado, hay personas quizás bastante comprometidas con el Evangelio, con el cristianismo,
que rehusaron tomar en serio estas publicaciones, diciendo que francamente todo es pura fantasía y por ende no hay que tomarlo en serio, en nada afecta la vida y la fe cristiana. Ahora la pregunta que tenemos que contestar esta noche es la siguiente: ¿qué de cierto hay en todo esto? El Evangelio de Judas es algo que nos debe preocupar. Lo que Dan Brown en el libro El Código da Vinci dice acerca de María Magdalena y otras cosas, ¿es algo que nos debe preocupar o es algo que podemos pasar ligeramente? ¿Es algo que afecta profundamente el cristianismo y la iglesia, como sugiere Dan Brown, o es algo que realmente carece de mucha importancia? Bueno, queremos contestar esas preguntas esta noche. Queremos evaluar si los evangelios gnósticos son verdad o fantasía. Ahora, para contestar esa pregunta, queremos realmente plantear 3 o 4 temas. En primer lugar, queremos volver a los datos básicos en cuanto a la vida de Jesús de Nazaret. En segundo lugar, queremos analizar los 4 evangelios y preguntarnos por qué son 4. Y si realmente será cierto, como un protagonista en el libro de Dan Brown sugiere, que la razón por la cual tenemos 4 evangelios en la Biblia fue una decisión totalmente arbitraria por un hombre pagano llamado Constantino, el entonces emperador del Imperio Romano. ¿Será cierto eso o no? Y también queremos comparar los 4 evangelios con estos evangelios gnósticos, para ver cómo se comparan. Si son parecidos, son diferentes, si nos debe preocupar esto. Y al final vamos a enfocar sobre el Evangelio de Judas. Y vamos a citar algunos textos para que ustedes puedan tener los datos necesarios para llegar a una apreciación personal. Así que ojalá eso podamos hacer en el tiempo disponible y al final esperamos que va a haber tiempo para preguntas de cosas que no hemos podido aclarar durante la exposición. Vamos a empezar en primer lugar entonces considerando la vida de Jesús de Nazaret, porque él es el personaje central tanto en el libro El Código da Vinci como en el libro de Judas, el Evangelio de Judas. Ahora, cuando hacemos la pregunta, ¿qué sabemos a ciencia cierta de Jesús de Nazaret? El que como cristianos llamamos Cristo. Hay algunos datos históricos que son fundamentales. En primer lugar, por ejemplo, ¿cuándo y dónde nació Cristo? Ahora, un estudio de la historia, comparando tanto los evangelios como fuentes extrabíblicas, nos van a indicar que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Parece contradictorio, ¿no es cierto? Uno pensaría que Cristo nació en el año 0. Pero honestamente, cuando la persona que calculó los años marcha atrás para establecer el año del nacimiento de Cristo, esa persona se equivocó por 4 años. Así que la historia ahora nos indica que el Señor Jesús nació el año 4 antes de Cristo. Un segundo dato que es bastante fidedigno es que Cristo ministró alrededor de 33 años. Él empezó su ministerio a los 30 años de edad y ministró enseñando y haciendo los milagros que él hizo durante un lapso de unos 3 años. Y el fin de su vida llegó a un clímax cuando Jesús de Nazaret fue crucificado y la fecha que se establece es el año 29 después de Cristo. Sabemos que fue durante la fiesta judía de la Pascua, que más o menos sería marzo-abril de nuestro calendario, y sabemos que fue el jueves o el viernes santo de esa semana de la fiesta Pascua en el año 29 después de Cristo. Ahí tenemos los puntos fundamentales en cuanto a la vida de Jesús de Nazaret. Ahora reconozco, y el autor de este libro, Dan Brown, él realmente es uno de ellos, algunas personas pretenden, enfatizo esa palabra, pretenden dudar o cuestionar hasta qué punto Jesús realmente fue una figura histórica. Pero me parece que la mejor forma de contestar esta duda acerca de la historicidad de Jesús de Nazaret es reconocer que tenemos bastante fuentes históricas, escuchen, no cristianas,
fuentes históricas no cristianas que comprueban y confirman estos datos históricos en cuanto a la persona de Jesús de Nazaret. Permítame esta noche, por falta de tiempo, simplemente mencionar dos fuentes históricas que, repito, no son cristianas. Estos no son escritos por cristianos que están queriendo confirmar la veracidad de la Biblia. Más bien son escritos por personas no cristianas que simplemente están narrando la historia. Uno de ellos es un hombre llamado Cornelio Tácito. Ahora, Cornelio Tácito, él fue un historiador romano, un hombre bastante educado, y él llegó a ser el gobernador de la provincia de Asia en el año 112 después de Cristo. Y en esa fecha, y estamos hablando de unos 70 años después de la muerte de Cristo, este historiador, obviamente habiendo hecho algunas investigaciones, y repito, no era un cristiano, él narra, está hablando en un libro acerca de los eventos que ocurrieron bajo el gobierno de Nerón, el tremendo, nefasto emperador Nerón. Y Tácito narra de cómo Nerón parece instigó el hecho que la ciudad de Roma sea quemada, y luego él culpó a los cristianos. Pero este hombre, Cornelio Tácito, queriendo redactar la historia, él dice lo siguiente, y cito textualmente de su libro, él dice lo siguiente: Cristo, el fundador del nombre cristianos, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino de Tiberio. Ahora, ahí tenemos un historiador romano, no un cristiano, un pagano, pero él, habiendo hecho un estudio de la historia de Roma, él llegó a la conclusión, él afirmó que en verdad Cristo fue asesinado, puesto a la muerte por Poncio Pilato, y que Poncio Pilato gobernó durante el reino de Tiberio. Y cuando sacamos las fechas, eso coincide exactamente con el año 29 después de Cristo. Así que podemos salir de la Biblia, ir a fuentes históricas seculares y podemos confirmar exactamente lo que los evangelios narran. Permíteme un segundo ejemplo. Ahora, dejando los historiadores romanos, vamos a un hombre llamado Flavio Josefo. Él fue un judío, y siendo judío no era cristiano. En realidad, Flavio Josefo fue anticristiano. Sin embargo, él llegó a ser un historiador de la historia de los judíos. Él fue un hombre de bastante importancia, porque en el año 66 después de Cristo, es decir, 4 años antes de la caída de la ciudad de Jerusalén, él fue comandante de las fuerzas militares en la provincia de Galilea en el año 66. Así que unos 30 años después que Cristo murió en la cruz. Ahora, 30 años no es tanto tiempo, ¿no es cierto? Eso indica que Flavio Josefo estaba viviendo con gente que todavía se acordaba, 30 años antes, lo que habían hecho con Cristo de Nazaret en la ciudad de Jerusalén. Y Flavio Josefo confirma, él escribe lo siguiente. Estoy citando otra vez textualmente de su libro, Antigüedades de los Judíos. Él dice lo siguiente: por este tiempo había un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era reconocido por su virtud. Y mucha gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Pilato le condenó a ser crucificado, a morir. Los que habían llegado a ser sus discípulos no abandonaron su discipulado. Ellos informaron que se les apareció 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, él era posiblemente el Mesías, acerca de quien los profetas habían relatado maravillas. Ahora repito, Flavio Josefo no era un cristiano. Él miraba a los cristianos desde afuera, siendo judío. Pero él, 30 años después de los eventos, él reconoce en primer lugar no solo que Jesús fue una figura histórica, sino que él fue un hombre bueno. En segundo lugar, Flavio Josefo confirma que Cristo fue crucificado por Poncio Pilato. Flavio Josefo también confirma, aún no siendo cristiano, él confirma que los discípulos afirmaron que 3 días después él había resucitado de los muertos.
y que para su tiempo de Flavio Josefo la iglesia cristiana había continuado todavía. Así que ahí tenemos un segundo ejemplo de una fuente histórica secular no cristiana que confirma exactamente los detalles que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, si tuviera más tiempo esta noche, yo podría citar otras fuentes históricas seculares, pero creo que dos es suficiente para indicar que cuando leemos en la Biblia de la vida de Cristo, no estamos leyendo ninguna fantasía, no estamos leyendo ningún relato inventado por cristianos, sino que estamos leyendo un relato histórico que historiadores, tanto romanos como judíos, han confirmado en sus escritos. Así que queda claro entonces que Cristo fue una figura histórica, tal como la Biblia lo narra. Pasemos entonces, en segundo lugar, a considerar los 4 evangelios que tenemos en el canon bíblico. Ahora, repito que el autor del Código da Vinci, Dan Brown, en este libro, él popularizó la idea, que lamentablemente muchos también han adoptado, que durante los 2 primeros siglos, es decir, durante los primeros 200 años de la iglesia cristiana, según Dan Brown, habían muchísimos relatos de la vida de Cristo, no solo 4. Él dice que habían muchísimos relatos y que la decisión de tener 4 evangelios fue una decisión que se tomó por Constantino, el emperador romano. Ahora bien, ¿cuándo vivió Constantino? Supuestamente, ¿cuándo se tomó esta decisión? Bueno, sabemos que hubo un concilio importante de la iglesia en el año 312 después de Cristo. Es decir, 300 años después, básicamente, de la vida de Cristo. Ahora, el argumento de Dan Brown es que recién en ese año 312, bajo la presión de Constantino, la iglesia aceptó estos 4 evangelios. Y que antes de eso, por unos 250, 300 años, los cristianos francamente no sabían cuál de los tantos evangelios que existían era de confianza. Y uno podía incluir como sagrados textos en la palabra de Dios. Es más, no contento con afirmar que habían muchísimos evangelios. Escuchen lo que Dan Brown dice, o a lo menos a través de uno de los protagonistas del libro, el hombre llamado Lee Tebing. Él dice que 4 siglos después de la muerte de Cristo, 4 siglos, 400 años después, él dice, habían miles de crónicas sobre la vida de Cristo. Y que estos miles de crónicas consideraban a Cristo como un simple hombre mortal, nada más y nada menos que un hombre. Ahora eso es lo que Lee Tebing, este carácter, en el libro del Código da Vinci, afirma acerca de los evangelios. Ahora, ¿será cierto eso? Es la pregunta que hay que contestar. ¿Será cierto que realmente habían muchísimos evangelios? ¿Será cierto que 400 años después habían miles de crónicas de la vida de Cristo? Bueno, la verdad, cualquier historiador que se da el tiempo para estudiar la historia va a encontrar rápidamente que aquí Dan Brown está faltando totalmente a la verdad. Exagera. No es para nada cierto que habían cientos y miles de documentos. Por ejemplo, más adelante vamos a considerar los evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos fueron descubiertos en el año 1945. La iglesia ya conocía de su existencia, pero habían desaparecido, no existían los documentos. En el año 1945 aparecen en Egipto, en este lugar llamado Nag Hammadi, una cantidad de evangelios gnósticos. Ahora, ¿cuántos eran? ¿Eran miles? La verdad es, y hay un libro publicado, que indica que habían solo 52 manuscritos, solo 52 documentos. Si no habían miles. Habían solo 52 documentos en este hallazgo. Pero cuando investigamos un poco más, encontramos que de los 52 documentos que se encontraron en Nag Hammadi en el año 1945, solo 4 o 5 podrían ser considerados evangelios. Porque los demás documentos realmente no hablan casi nada de Cristo.
son enseñanzas gnósticas, pero no son evangelios, no son relatos de Cristo. En otras palabras, en este hallazgo que Dan Brown usa para sustentar la idea que habían cientos de documentos tipo evangelios cristianos, es una pura mentira. Solo se han descubierto un total de 4 o 5 supuestos evangelios, aparte de los 4 que tenemos en nuestras Biblias. Ahora vamos a analizar un poco algo de cómo la iglesia llegó a aceptar estos 4 evangelios, lo que tenemos en la Biblia como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según Dan Brown y muchos otros historiadores hoy en día, lamentablemente, según estos personajes, ellos dicen que fue Constantino que decidió que iban a haber estos 4 evangelios en la Biblia. Ahora, ¿será cierto eso? Permítanos analizar un poquito los datos históricos acerca de estos 4 evangelios. ¿Dónde aparecen estos 4 evangelios? Ahora, podemos ir muchísimo antes del Concilio de Nicea en el año 312 y tenemos que ir a mitad del siglo II. Y vamos a un documento que se llama el Fragmento de Muratori. El Fragmento de Muratori. Ahorita es un documento que los arqueólogos descubrieron en el país de Italia. Los estudiosos, analizando el documento, entendieron que el documento data más o menos del año 160 después de Cristo. Es decir, unos 160 años antes de Constantino. 1 siglo y medio antes de Constantino. ¿Y qué encontramos en este fragmento de Muratori? En este fragmento de Muratori, en el año 160, él cita que hay 4 evangelios. Ya cita 4 evangelios. Es más, él los menciona en orden. El fragmento no menciona Mateo, pero nombra Marcos como el segundo evangelio. Y nombra Lucas como el tercer evangelio. Y nombra a Juan como el cuarto evangelio. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que arqueólogos ya saben, escuchen esto, 160 años antes de Constantino, un estudioso de la iglesia había documentado para toda la iglesia que hay 4 evangelios. Mateo, Marcos, Mateo por implicancia, a lo menos Marcos, Lucas y Juan. Así que esta idea que fue Constantino que impuso sobre la iglesia 4 evangelios, empieza a derrumbarse totalmente ante un análisis histórico de los hechos concretos de la arqueología. Bueno, podemos pasar a una segunda fuente histórica, un hombre llamado Ireneo. Ahora, Ireneo es una persona muy importante porque él fue obispo de la región de Francia, hoy en día Francia. Ahora, al ser obispo, él era líder de todo un conjunto de iglesias. Así que un líder representativo de la iglesia. Cuando leemos sus escritos, y tenemos varios documentos escritos por Ireneo, en sus documentos encontramos que él también reconoce 4 evangelios. Los mismos 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuándo vivió Ireneo? Ireneo vivió más o menos el año 180 después de Cristo. Solo 20 años después del documento de Muratori. Así que, otra vez en el siglo II, Ireneo ya reconoce hay 4 evangelios. Él sabe que habían otros evangelios. Más adelante voy a mostrar que Ireneo conocía el evangelio de Judas. Él lo cita en sus libros. Pero él aclara que el evangelio de Judas y 2 o 3 otros evangelios gnósticos no son de confiar. Y los únicos evangelios confiables son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, eso está documentado en libros. Arqueólogos, historiadores pueden confirmar eso. La idea de Dan Brown que Constantino impuso esto sobre la iglesia es una falta total a la verdad. Pero podemos continuar, porque hay muchas otras fuentes. Yo podría mencionar, por ejemplo, otro líder de la iglesia llamado Justino Mártir. Justino Mártir vivía en Italia por el año 150 después de Cristo. Él también habla de los 4 evangelios. O podemos mencionar un hombre llamado Tertuliano. Tertuliano era líder de la iglesia en el norte de África.
él también confirma los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O podemos pasar a Egipto. En Egipto había un gran estudioso llamado Clemente. Clemente fue el fundador del primer seminario cristiano. Y Clemente en sus escritos también reconoce 4 evangelios. Todo esto en el siglo II después de Cristo. En el siglo III, otra vez 100 años antes de Constantino, en el siglo III hay muchísimas otras fuentes, Orígenes y otros, que también confirman que solo habían 4 evangelios. Así que, hermanos, a la luz de esa pequeña sinopsis histórica, arqueológica, documental, podemos afirmar categóricamente que lo que Dan Brown dice en este libro es pura mentira. No es cierto. Porque en verdad, en el concilio de Nicea, presidido por Constantino, ni se discutió el canon, ni hablaron acerca de los evangelios. Así que no sé dónde Dan Brown sacó esa idea. Y tenemos muchos escritos, tenemos los actas del concilio de Nicea. Nunca se conversó sobre el canon. Así que aquí tenemos un autor no cristiano, está fabricando la historia para socavar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y hay que decir un rotundo no a este hombre, Dan Brown. Pasemos ahora de los datos históricos, pasemos a un segundo punto que tiene que ver con la paternidad literaria. En otras palabras, ¿quién escribió estos 4 evangelios? Ahora, iba a traer esta noche un documental en un video, pero por razones técnicas no fue posible presentarlo. Pero ustedes de repente por ahí van a encontrar un documental acerca del Evangelio de Judas. Y en este documental, la persona que está narrando el documental hace una tremenda afirmación al saber que los 4 evangelios son anónimos. Esta persona pretende decir en este documental que nadie sabe quién escribió los 4 evangelios. Ahora, otra vez hay que decir, hermanos y amigos, que aquí uno, a pesar de ser un documental, uno está frente de una falsedad. Es cierto, hay que reconocer, es cierto que los evangelios no mencionan sus nombres. Tenemos cartas, por ejemplo, Pablo escribe a los Efesios y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo a los Efesios. Así que Pablo pone su nombre. ¿Por qué? Porque es una carta. Los 4 evangelios no son cartas. Así que los autores no pusieron sus nombres. Pero no por ende vamos a llegar a la conclusión que son obras anónimas. Ahora, ¿cómo sabemos quién escribió estos evangelios? Bueno, empecemos con el Evangelio de Mateo, el primer evangelio que tenemos en la Biblia. Hay un escrito documentado de un hombre que fue obispo de la ciudad de Hierápolis. Ahora, quizás no conocemos Hierápolis, pero sí, como creyentes conocemos la ciudad de Colosas. Pablo escribió una carta a los colosenses. La ciudad de Hierápolis era próxima a la ciudad de Colosas, cerca, eran ciudades vecinas. Y un hombre llamado Papías, él fue el obispo de esta ciudad de Hierápolis. Lo interesante de Papías es que Papías era un amigo íntimo de un hombre llamado Policarpio. Van a disculpar estos nombres, ¿ya? Pero es importante anotar estas cosas. Ahora, Policarpio, ¿quién fue? Policarpio es una persona muy interesante porque él fue un discípulo de nada menos de Juan el Evangelista. Él escribió el Evangelio, el que escribió Apocalipsis. Uno entiende, no lleva mucha imaginación para saber que este gran siervo de Dios, Juan, tenía líderes que él estaba formando para las iglesias. Uno de los líderes que él formó fue este hombre llamado Policarpio. Así que Policarpio pasó mucho tiempo con Juan. Y uno se imagina que Juan habló a Policarpio todas las cosas que Juan había experimentado personalmente del Señor Jesús. Lo interesante de Papías es que Papías era un amigo íntimo de Policarpio. Entonces estamos hablando de una persona que conoce muy de cerca el origen de la iglesia. Ahora, en un documento escrito por Papías, él dice lo siguiente. Él dice que Mateo escribió la vida de Cristo en el idioma arameo. Luego fue traducido al griego e incluido en nuestra Biblia.
Pero Papías en el siglo II, a comienzo del siglo II, Papías ya nos confirma que el autor del primer evangelio fue Mateo. Y repito, Papías fue un hombre que conocía de cerca a una persona que conocía a Juan, que obviamente conocía a Mateo. Así que estamos hablando de gente que se conocía entre sí. Y por eso con autoridad Papías afirma que el autor del primer evangelio fue Mateo. En este documento, Papías también confirma que el segundo evangelio fue escrito por Juan Marcos. Y nos da el dato interesante que Juan Marcos escribió su evangelio bajo la dirección de Simón Pedro, este gran líder de la iglesia primitiva. Y Papías nos documenta. Obviamente él había escuchado de Juan. Él sabía, como testigo presencial de estas cosas, que Simón Pedro había dado a Juan Marcos los datos para que él redactara su evangelio. Así que otra vez, no es cierto decir que Marcos es un evangelio anónimo, que no sabemos quién lo escribió. Sabemos que el evangelio fue escrito por Juan Marcos bajo la dirección de Simón Pedro. ¿Qué de Lucas? ¿Cómo sabemos quién escribió el tercer evangelio? Aquí tenemos que volver otra vez al fragmento de Muratori. En este documento tan importante de la iglesia primitiva, el fragmento de Muratori afirma esto. Él dice, Lucas el médico. ¿Ya? Lucas el médico escribió el tercer evangelio. Ahora sabemos que Lucas fue un acompañante de Pablo y una persona que conocía muchos de los primeros cristianos. Y Lucas, siendo un médico, uno entiende que un médico, una persona educada, antes de redactar algo como el evangelio, va a estudiar sus fuentes, se va a cerciorar de los detalles. Y eso encaja perfectamente con lo que leemos en el evangelio de Lucas. Así que tenemos fuentes extra bíblicas que confirman que Lucas fue el autor del tercer evangelio. Finalmente, el evangelio de Juan. Bueno, hay muchísimas evidencias. Policarpio mismo, el amigo, discípulo de Juan, él indica que Juan redactó este evangelio. Y también en el fragmento de Muratori indica que Juan fue el autor del cuarto evangelio. Así que, lejos de ser obras anónimas, lejos de ser obras de quien no sabemos quién fue el autor, a la luz de los datos arqueológicos, históricos, documentales, sabemos exactamente quiénes escribieron estos primeros 4 evangelios. Bien, habiendo analizado todo eso, permítame resumirlo en algunas conclusiones, para hacer frente a lo que personas dicen que fue Constantino que impuso sobre la iglesia estos 4 evangelios y que realmente nadie sabe quién los escribió. Las conclusiones son las siguientes. En primer lugar, sabemos que los 4 evangelios, fueron escritos en el primer siglo. Eso está claramente demostrado. Fueron escritos en el primer siglo. Y para el segundo siglo ya eran bastante conocidas. Desde Egipto hasta Francia, todos los líderes cristianos conocían los 4 evangelios. Para el segundo siglo. Es decir, unos 60, 70 años después de haber sido escritos. Ya eran conocidos en el Imperio Romano. Segunda conclusión. Estos 4 evangelios en la Biblia fueron escritos por testigos oculares. Mateo, un discípulo, fue un testigo ocular. Juan, el discípulo, fue un testigo ocular. Es cierto que Juan Marcos quizás no fue un testigo ocular, pero él redactó bajo la dirección de Pedro, quien fue testigo ocular. Y también reconocemos que Lucas quizá no fue un testigo ocular, pero él habló con muchas personas que conocían a Cristo y eran testigos oculares. Así que estamos diciendo que estos 4 evangelios, redactados en el primer siglo, fueron escritos por personas que conocían personalmente a Cristo o conocían muy de cerca a personas que conocían a Cristo. Tercer lugar, si estos evangelios en la Biblia fueron escritos en el primer siglo, ¿cuál es la implicancia de ello? La implicancia es que cuando escriben sus evangelios, ellos saben que hay gente todavía viva
que ha visto estas cosas. Por ejemplo, cuando Mateo se sienta a escribir y él narra la alimentación de los 5,000, él sabe muy bien. Él sabe que muchas de esas personas, el niño, por ejemplo, que dio los panes y los peces, él tendría, cuando ocurrió ese evento, él tendría unos 10, 11 años. Han pasado 30 años, él tiene 40, 50 años. Está vivo todavía, muy probablemente. Ahora, si Mateo inventa cosas, si no fueron 5 panes, si no fueron 500 panes, el hombre va a hablar, ¿no es cierto? Y los judíos estaban buscando argumentos para negar la validez de los milagros de Cristo. Así que Mateo escribe sabiendo que hay gente todavía viva que ha visto estas cosas. Y por ende él no va a inventar cosas que van a ser fácilmente negadas. Y eso indica que el hecho que los 4 evangelios fueron escritos en el primer siglo, dentro de la misma generación de Cristo, indica que podemos tener bastante confianza que son escritos fidedignos. Los autores de estos evangelios fueron personas conocidas. Todos conocían a Mateo. Juan Marcos era conocido por ser compañero de Pablo. Lucas era muy conocido por ser médico acompañante de Pablo. Juan era conocidísimo como el más anciano de los líderes y que escribió hasta Apocalipsis. Así que los autores de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia no eran, si me disculpan esta frase, no eran donadies. Eran personas de altura espiritual. Y redactan estos evangelios narrando cosas que pueden ser confirmadas por la gente que está viviendo. Quinto lugar, cuando leemos estos evangelios en la Biblia, encontramos que son biografías de Cristo. Empiezan con el nacimiento de Cristo, más o menos, y narran en forma secuencial los eventos de Cristo, primer año, segundo año, tercer año, su muerte y su resurrección. Son biografías narradas secuencialmente. Y eso va a ser muy importante cuando vamos a comparar en un momento los llamados evangelios gnósticos. Vamos a encontrar que son totalmente diferentes. Repito entonces, los 4 evangelios que tenemos en la Biblia son narrativos cronológicos de la vida del Señor Jesús. Bien, ahí tenemos entonces algunos datos concretos acerca de los 4 evangelios que Dan Brown ridiculiza, pero que estamos viendo tienen bastante sustento histórico y arqueológico. Ahora vamos a pasar a los evangelios gnósticos. A la luz de lo que hemos dicho de los 4 evangelios, ahora estamos en condición de analizar los evangelios gnósticos. En primer lugar, ¿cuándo fueron escritos estos evangelios gnósticos? No fueron escritos en el primer siglo. Fueron escritos en el segundo siglo o en algunos casos en el tercer siglo. Eso implica lo siguiente. Fueron escritos a lo menos, en el mejor de los casos, fueron escritos 100 años después que Cristo ya había muerto. ¿Ok? 100 años. Ahora, piensen ustedes 100 años, un lapso de 100 años. ¿Quién está vivo para negar o verificar lo que los evangelios gnósticos están escribiendo? Nadie. Nadie puede refutarles. Ya no queda ningún testigo presencial. ¿Qué implica eso? Implica que 100 años después, cuando fueron escritos estos llamados evangelios gnósticos, los autores podían inventar cualquier cosa y no había nadie que podía decir, yo estaba ahí y eso no es cierto. Pues todos estaban muertos. Así que para el segundo siglo y aún más el tercer siglo, los autores de los evangelios gnósticos pueden inventar cualquier cosa. Pero si fueron escritos en el siglo II, eso implica, como ya he mencionado, que los evangelios gnósticos no eran desconocidos. No eran desconocidos. Ya he mencionado que este obispo, Ireneo, él conocía muy bien de la existencia de estos evangelios gnósticos. Justín Mártir, Clemente, Orígenes, Tertuliano, todos conocían de estos evangelios gnósticos. Sin embargo, conociéndolos, los habían rechazado.
100 años y más antes de Constantino. Así que no estamos hablando de cosas desconocidas. Y cuando el autor de El Código Da Vinci, o cuando las personas que escriben los artículos en National Geographic pretenden que estos evangelios gnósticos recién han aparecido, es una novedad para la iglesia y que la iglesia tiene miedo de estos evangelios, otra vez es mentira. Estos ya son conocidos. Historiadores de la iglesia han estudiado estos evangelios gnósticos por muchos años. Así que no es nada nuevo. Es cierto que recién se han descubierto los manuscritos, pero el contenido de los manuscritos ya se han conocido por 1700 años. Así que no es nada novedoso y no es nada de que la iglesia tenga que tener temor. Pero de todos modos, valdría la pena analizar estos evangelios gnósticos. ¿Qué son? ¿Qué narran? ¿Y cómo se comparan con los evangelios bíblicos? Ahora, para contestar eso, tenemos que considerar en primer lugar, ¿qué es el gnosticismo? Y específicamente, ¿qué es el gnosticismo cristiano? Bueno, el gnosticismo, como movimiento filosófico, fue muy popular en todo el Imperio Romano, comenzando en el siglo I y avanzando hasta el siglo III y IV. En otras palabras, estamos hablando de un movimiento filosófico, una filosofía de vida, que no solo afectó a algunos llamados cristianos, sino que muchísima gente pagana eran gnósticos. Y entre ellos se pretende argumentar, habían algunos que se llamaban cristianos y eran también gnósticos. ¿Pero qué son los gnósticos? ¿De dónde viene la palabra gnóstico? La palabra gnóstico viene de la palabra en griego gnosis, que significa conocimiento. Conocimiento. Pero hay que tener cuidado aquí. Los griegos distinguían entre diferentes tipos de conocimiento. Y el conocimiento gnóstico no es, escuchen bien, no es un conocimiento intelectual. Es más bien un conocimiento que viene de la percepción. O si se quiere, es un conocimiento intuitivo. Que no hay un argumento lógico por este conocimiento, simplemente es una intuición, es una percepción que una persona llega a tener. Ahora, ¿cuál es el contenido de este gnosticismo? Vamos a ver, en primer lugar, la base filosófica. Básicamente, el gnosticismo fue una forma de dualismo. ¿Qué es dualismo? Dualismo es la creencia que hay dos fuerzas existentes en el universo. Una fuerza es positiva, buena, la otra fuerza es negativa y mala. Y el dualismo afirma que estas dos fuerzas son eternas y son iguales en poder. Ahora, no es como la Biblia afirma que Dios es muchísimo más poderoso que Satanás. El dualismo dice que existe el bien y el mal, lo bueno y lo malo, y que estas dos cosas son eternas y son de igual poder. Y lamentablemente, decían los gnósticos, el ser humano es afectado por ambas fuerzas. A veces la fuerza del mal tiene mayor vigencia, a veces la fuerza del bien tiene mayor vigencia. Pero es este dualismo. Y lo que añaden también es que el mundo material, y esto es algo extraño quizás, el mundo material, decían los gnósticos, fue creado por la fuerza malévola. Si se quiere, el Dios malo creó el universo, mientras que el Dios bueno creó el mundo espiritual. ¿Eso lleva a qué conclusión? A la siguiente conclusión. Todo lo que es material, todo lo que tiene que ver con esta vida, todo lo que tiene que ver con carne humana, nuestro cuerpo, todo es malo, todo es negativo. Mientras que lo espiritual, lo que tiene que ver con creencias espirituales y el mundo del alma y del espíritu, todo eso es bueno. Y que existe una tremenda pugna entre lo bueno y lo malo. Además, el gnosticismo afirmaba lo siguiente: la meta del ser humano es la salvación. Todos debemos salvarnos. Pero ¿salvarnos de qué? Bueno, decían, salvarnos
de este mundo material que es negativo, que nos jala hacia cosas malas. La meta de todo ser humano es librarse de este cuerpo carnal. ¿Y cómo nos libramos? Dicen ellos, a través de conocimientos. ¿Qué conocimiento? Viene de los maestros iluminados. Y en el segundo siglo y el tercer siglo, había gente que se ganaba la vida en el Imperio Romano diciendo, yo soy un maestro iluminado. Yo he recibido una visión. Yo conozco la verdad. Y si tú quieres salvarte, yo te puedo contar y decir, compartir este conocimiento, siempre y cuando tú me remuneres con algo de dinero. Una buena forma de ganar la vida, ¿no es cierto? Así que abundaban estos maestros iluminados en el segundo siglo y el tercer siglo. No faltó alguien por ahí que decidió que Cristo también fue un maestro iluminado. Y ahí empieza el gnosticismo cristiano. Decían que Cristo, es cierto, vivió, nadie puede negar eso, que Cristo vivió. Decían, pero Cristo fue un maestro iluminado. Es más, afirmaban, Cristo vino del Dios bueno. Entonces, ¿cómo tenía cuerpo humano? Decían los gnósticos cristianos. Cristo solo aparentó tener un cuerpo, pero no tenía un cuerpo. Era una fachada, era una ilusión. Y que antes de morir en la cruz, el ser espiritual en Cristo simplemente abandonó su cuerpo. Y bueno, el cuerpo quizá murió en la cruz, pero Cristo no sufrió nada de eso, porque Cristo es el ser iluminado que habitaba dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso en unos documentos gnósticos, una obra llamada El primer Apocalipsis de Santiago, ya en este documento gnóstico, el primer evangelio, el primer Apocalipsis de Santiago, supuestamente este Cristo habla a Santiago, que era su hermano carnal, y le dice a Santiago esto. Escuchen esto, interesante. Supuestamente Cristo dice, nunca sufrí en manera alguna en la cruz, nunca sufrí, ni he padecido. Y estas personas, los soldados romanos, no me han hecho daño. Ahora, detrás de esa afirmación es que Cristo no tenía cuerpo, o el cuerpo de Cristo no era la persona de Cristo. Así que cuando clavaron a este cuerpo en la cruz, realmente no fue Cristo, fue su envoltura, la empaquetadura quizás. Pero el ser Cristo no sufrió ningún daño en la cruz, porque Él es un ser espiritual. Ahora es la enseñanza que el gnosticismo afirmaba en el segundo siglo. Ahora, para no abundar demasiado aquí, podemos llegar a esta conclusión. El gnosticismo cristiano usa términos cristianos, ¿ok? Usa términos cristianos, pero el contenido es netamente pagano, no es cristiano. O sea, usa términos como Cristo y salvación y los nombres de los apóstoles. Tiene la fachada de cristiano. Pero cuando uno analiza el contenido, las enseñanzas, uno se da cuenta rápidamente que esto no es nada cristiano, sino que es totalmente pagano y ha sido metido dentro de una forma de cristianismo. Así que eso es, a grosso modo, el llamado gnosticismo cristiano. Así que realmente podemos concluir que la frase gnosticismo cristiano es una contradicción. Porque si es gnóstico, no es cristiano. Si es cristiano, no puede ser gnóstico. Son dos cosas mutuamente contradictorias. Así que aunque se hable de evangelios gnósticos o un cristianismo gnóstico, realmente no hay tal cosa. Es imposible porque son dos cosas totalmente contradictorias. Pasemos ahora en segundo lugar a considerar el redescubrimiento de los evangelios gnósticos. Ya he dicho que eran conocidos hace 1700 años, pero en el año 45 estos llamados evangelios gnósticos fueron descubiertos en un lugar llamado Nag Hammadi en Egipto. No sé si tenemos un mapa, la siguiente imagen. Muy bien, ahí pueden ver, al pie de la imagen van a ver Nag Hammadi. Ese es el lugar en el río Nilo donde se descubrieron los evangelios gnósticos. Si miran un poco más arriba, van a disculpar que está en inglés, tendrán que traducir en inglés aquí un momento, donde dice área de discovery, ¿ya? Diciéndolo medio español, ¿ya?
ahí es donde se descubrió el Evangelio de Judas. ¿Ok? El Evangelio de Judas se descubrió más al norte, en ese lugar, en el año 1970. Pero en el año 1945, en Nag Hammadi, se descubren el grueso de los evangelios gnósticos. En el año 1970, estos evangelios gnósticos fueron traducidos al inglés y publicados en un libro llamado La Biblioteca de Nag Hammadi. Y la publicación fue por un hombre llamado James Robinson, que fue el encargado del proyecto de analizar estos evangelios gnósticos. Y ese libro fue publicado, como dije, en el año 1970. 10 años después, una doctora de estudios históricos llamado Elaine Pagels, ella escribió un libro que causó bastante impacto llamado Los Evangelios Gnósticos en el año 1980-84 más o menos. Y ese libro de Elaine Pagels popularizó esta idea del gnosticismo cristiano. Y interesante que coincidió con la publicación de la Biblioteca de Nag Hammadi en el año 1970, que se descubrió también el Evangelio de Judas. Ahora vamos a tomar unos minutos esta noche para analizar estos evangelios gnósticos. ¿Cuál es el contenido de estos evangelios gnósticos? Permítame como preámbulo enfatizar lo siguiente. Aunque se hable de evangelios gnósticos, en realidad no merecen ser llamados tal. No merecen ser llamados evangelio. Recuerden lo que dije antes acerca de los 4 evangelios. Los 4 evangelios en la Biblia son biografías. Es decir, narran la vida de Cristo desde el comienzo hasta el final, en forma ordenada. Pero los llamados evangelios gnósticos no son así. No son narrativos históricos de la vida de Cristo. ¿Qué son entonces? Son simplemente una colección de dichos de Cristo, sin ningún intento de hilvanar una narración histórica. Son simplemente dichos sueltos, a veces sin mucha conexión entre ellos, de lo que Cristo supuestamente enseñó. Y en estos evangelios gnósticos tenemos algunos versos que son parecidos a lo que tenemos en la Biblia, pero tenemos muchísimos otros versos que enseñan paganismo, no cristianismo. Es el contenido. Ahora vamos a ver algunos de estos. Vamos a empezar con el Evangelio de Tomás, el supuesto Evangelio de Tomás. Ahora, obviamente no podemos poner en pantalla todo el texto. Permítame simplemente leer cómo comienza este Evangelio de Tomás, para que tengan una idea, a lo menos. Dice lo siguiente. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. Sí, que está diciendo que son palabras secretas. ¿Ya? Son palabras secretas que Cristo solo dijo a Tomás, a ninguno de los otros 12 apóstoles. Ahora uno se pregunta, ¿eso será factible? ¿Será que Cristo andaba solo compartiendo ciertos secretos a algunos discípulos y no a otros? Eso es fantasía. Sin embargo, es lo que narra este llamado Evangelio de Tomás, que solo a él, qué interesante, solo a él, Cristo reveló ciertos secretos y que ahora él está escribiendo este libro. Bueno, obviamente este libro fue escrito no por Tomás, porque fue escrito en el siglo II. Tomás ya había muerto. Ahora, ¿quién sabe quién escribió este libro? Pero lo que sí es muy claro es que la persona que escribió este libro, este Evangelio de Tomás, en el siglo II, lo escribió con una sola intención: ganar dinero. Porque aparece este documento, él pretende que es una obra fidedigna de Cristo, no había nadie que podía contradecir eso, y la gente empieza a comprar este documento para ver si alcanza la salvación por estas enseñanzas secretas de Jesús a Tomás. Así fueron redactados estos llamados evangelios gnósticos. Ahora, permítame citar una frase, un verso realmente, que parece tener algo que ver con lo que leemos en los evangelios, pero luego hay un cambio total. Escuchen. Es el tercer verso de este evangelio, entre comillas. Dijo Jesús: si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera para ir al reino.
Y si os dicen, está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera para entrar al reino. Mas yo digo, el reino está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Es decir, el reino no tiene nada que ver con este mundo material, idea gnóstica. Está dentro, está afuera, está en todos lados, el reino de Dios. Cuando ustedes llegan a conocerse a ustedes mismos, entonces serán conocidos y caerán en la cuenta de que realmente son hijos del Padre viviente. Ahora, hermano, aquí está entonces la enseñanza de la salvación, ¿no es cierto? Aquí está, según este evangelio de Tomás, cómo ser salvo. ¿Cómo es? Conociéndote a ti mismo. Si tú quieres ser salvo, tienes que conocerte a ti mismo. Y la idea gnóstica es, tienes que conocer que este cuerpo material es malo y que lo que está dentro del espíritu es lo bueno. Tienes que conocerte. Y si tú alcanzas este conocimiento, esta gnosis, serás salvo. Ahora uno se pregunta, ¿cómo se compara eso con lo que dice la Biblia? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿En qué consiste la salvación? Bueno, piensen en lo que dice el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, las palabras de Dios a través de Oseas. Mi pueblo es destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de Dios? La salvación viene conociendo a Dios. Eso es el cristianismo. En esta es vida eterna, dijo Cristo en los evangelios. En esta es vida eterna, que conozcan al Padre y conozcan al Hijo también. Eso es cristianismo. ¿Pero qué dice el gnosticismo? La salvación es conociéndote a ti mismo. Bueno, otra vez vemos que aunque se dice ser un evangelio, dice ser cristiano, el contenido es pagano, no es cristiano. Así que uno empieza a notar qué son estos supuestos evangelios. En segundo lugar, vamos a pasar a otro evangelio por falta de tiempo. Vamos a pasar al evangelio de Felipe. Ahora, permítame una cita del evangelio de Felipe. Dice, y comparen con lo que dice la Biblia. En el evangelio de Felipe, el verso 17 dice lo siguiente. Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Parece bien, ¿no es cierto? Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué más dice este evangelio? Estos se equivocan. No saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás ha concebido de mujer una mujer? Qué raro, ¿no? Pregunta, ¿cuándo jamás ha concebido de mujer una mujer? ¿Para qué está diciendo? ¿Está diciendo o que el Espíritu Santo es una mujer o que Cristo fue una mujer? Parece raro. Continúa, María es la virgen a quien ninguna potencia ha manchado. Y la idea es sexualmente, ha manchado. Ella, María, es un gran anatema para los judíos, que son los apóstoles y los apostólicos. Ahí está hablando los cristianos. Esta virgen que ninguna potencia ha violado, mientras que las potencias se contaminaron. El Señor no hubiera dicho, Padre mío que estás en los cielos, de no haber tenido otro Padre, sino que habría dicho simplemente, Padre mío. ¿Para qué está diciendo este verso? Está diciendo en primer lugar que Cristo no nació de una virgen. Está diciendo que Cristo tenía dos padres. Tenía un Padre celestial y un Padre terrenal. Es la interpretación que pone al Padre nuestro que oramos, Padre nuestro que está en los cielos. Y el argumento es, si Cristo dice, Padre nuestro que está en los cielos, si Él tenía solo un Padre, ¿para qué decir que está en los cielos? Si Él dice, Padre mío que estás en los cielos, es porque Él tiene un Padre aquí en la tierra también, dice este evangelio. Y por ende, lo que pasó con María fue que María fue violada por una persona. Y Cristo nació como un ser humano común y corriente. Solo que el Logos entró en este cuerpo de Jesús de Nazaret y vino a ser el Maestro iluminado. Así que es una enseñanza totalmente tergiversada de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, aunque se llaman evangelio, los contenidos son netamente paganos y no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Tercer lugar, consideremos el famoso evangelio de María, ya que Dan Brown hace mucho hincapié del evangelio de María de Magdalena. Aquí algunas citas. Dice lo siguiente.
Ellos, sin embargo, estaban entristecidos cuando Cristo murió y lloraban amargamente diciendo, ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino, del Hijo del Hombre, si no han tenido con él ninguna consideración? ¿Cómo la tendrán con nosotros? Entonces María, interesante, dice este evangelio de María, entonces María se levantó, le saludó a todos los 12 discípulos y dijo a sus hermanos, no lloren, no se entristezcan, no vacilen más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, Miriam o María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar o enseñar, predicar las palabras del Señor. Pero una persona, según este evangelio, se levanta y objeciona. Pedro dice, María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Damos cuenta de las palabras del Salvador, danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Y Miriam respondió, lo que está escondido para vosotros, yo les voy a anunciar. Otra vez la misma idea, ¿no es cierto? Lo que está diciendo en este evangelio es que aunque Cristo tenía estos 12 apóstoles, Él enseñó a María Magdalena ciertas cosas importantísimas que no enseñó a los 12 hombres. Y que al final, cuando Cristo ya había vuelto al cielo, María Magdalena tuvo que enseñar a los demás apóstoles. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Después de decir todo esto, Miriam permaneció en silencio y luego comenzó a hablar y compartir los secretos. Entonces, Leví habló y dijo a Pedro, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conoce perfectamente. Entonces, lo que argumenta este evangelio de María es que María era la que conocía la verdad y Pedro no, y Pedro se molesta. Y que los 12 discípulos tuvieron que sentarse a los pies de María Magdalena. Ella les enseñó los secretos de Cristo que nadie más sabía, y una vez que ella les había instruido, ellos salieron a predicar. Repito, ¿cuándo se escribió este evangelio de María? En el segundo o tercer siglo después de Cristo. En otras palabras, 100 años después que Cristo había muerto, o más. No había nadie para contradecir este evangelio. Se podía inventar cualquier barbaridad y nadie podía negarlo. ¿Quién escribió el evangelio de María? Nadie sabe. Lo que sabemos es que no fue María Magdalena, porque para el segundo siglo María Magdalena ya estaba muerta. Así que ¿de dónde salió esta idea? Obviamente algún gnóstico lo inventó, otra vez, para ganarse la vida vendiendo estos libros para supuestamente llevar a las personas a la salvación. Así que, hermanos, estos son los evangelios gnósticos. Y ahora pasemos para terminar con el evangelio de Judas. Ahora ahí tenemos, vamos a tener en la pantalla algunos detalles acerca del evangelio de Judas. Si podemos avanzar un poco más. Noten esto entonces, este manuscrito es formado por 13 planchas de papiro antiquísimo. Al comienzo vieron una de las planchas, ¿ya? Un total de 26 páginas. Fue encontrado en el año 78 porque realmente hubo todo un tiempo de excavación. Empezaron en el año 70 y parece que al final fue en el año 78 que se descubrió, a las orillas del río Nilo. Lamentablemente este manuscrito pasó por muchas manos negociantes hasta que en abril de este año, terminó en Washington, en abril del año pasado, el año 2004, apareció en Washington y empezó el proceso de la reconstrucción de este evangelio de Judas. ¿Qué más? Este evangelio es una traducción copta, es decir, del idioma griego del siglo IV, de un original. ¿Cuándo fue escrito el original? El original fue escrito en griego, noten las fechas, por el año 180 o 190 después de Cristo. Así que estamos hablando de un relato escrito unos 150 años después que Judas murió. Ahora, ¿realmente Judas escribió este evangelio?
Obviamente que no. ¿Quién escribió este evangelio? Nadie sabe. Pero aparece de la nada al fin del siglo II diciendo que es el evangelio de Judas. Muy bien, ¿hay algo más, pastor? Ahí nomás, ok. Ahora permítame otra vez unas citas aquí, antes de terminar. Empieza este evangelio diciendo lo siguiente. La secreta historia, otra vez la idea de algo secreto, ¿ya? La secreta historia de la revelación que Jesús hizo en conversación con Judas Iscariote. Así que total, primero tenemos revelaciones solo a Tomás, y luego revelaciones a Felipe, y luego revelaciones a María Magdalena, y ahora revelaciones a Judas. Así que parece que Cristo andaba revelando secretos a todos. Medio confuso, ¿no es cierto? Dice, la historia, la secreta historia de la revelación que Jesús hizo en conversación con Judas. Bueno, al final es lo interesante. Al final, Jesús desafía a los discípulos y hace la pregunta, ¿quién de ustedes realmente me conoce? Y según este evangelio, los 11 agachan la cabeza. Y el único que se levanta la cabeza y mira a Cristo es Judas. Y Judas dice, yo sé quién tú eres. Yo sé de dónde vienes. Ahora este sé de dónde vienes es un conocimiento gnóstico. Lo que Judas está diciendo es, yo sé, Cristo, que tú no tienes carne. Yo sé que tú no eres de este mundo material. Yo sé que tú vienes del Dios bueno, del mundo espiritual. Es lo que dice Judas. Yo sé quién eres, de dónde vienes. Tú vienes del reino inmortal de Barbelo. Ahora Barbelo es este Dios bueno de los gnósticos. Tú vienes del reino inmortal de Barbelo y yo no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Y sabiendo que Jesús estaba reflexionando sobre algo que lo tenía exaltado, Jesús le dijo, aléjate de los otros y yo te diré los misterios del reino. Y así le reveló cosas a Judas. Pero al final, ¿qué pasa? ¿Cómo llega, según este evangelio, cómo llega Judas a traicionar al Señor Jesús? Bueno, dice lo siguiente, Cristo hablando a Judas. Dice lo siguiente, por ti y por Judas se sacrificará, estas son las palabras de Cristo, por ti Judas se sacrificará el hombre que me reviste. ¿Ya? El hombre que me reviste. En otras palabras, se está diciendo Cristo, yo soy, la persona que soy es el espíritu que está dentro de este cuerpo. Este cuerpo no importa. Este cuerpo va a morir. Y tú, Judas, tú vas a estar a cargo del sacrificio de este cuerpo mío. En otras palabras, lo que este evangelio supuestamente está diciendo es que Judas traiciona a Cristo bajo mandato de Cristo. ¿Y por qué Cristo mandó a Judas traicionarle? Porque Jesús estaba anhelando volver al Dios bueno. Y mientras estaba atrapado en su cuerpo, él no podía volver al Dios bueno. Él necesitaba que alguien sacrificara su cuerpo para librarlo. Y de todos los discípulos, Cristo selecciona a Judas Iscariote. Y le pide traicionarle para que pueda morir tranquilamente y volver su espíritu al cielo. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que ver eso con la verdad histórica de Jesús? Es una obra de ficción. Es pura fantasía. Inventado a fines del segundo siglo para promocionar el gnosticismo llamado gnosticismo cristiano. Así que llegamos a esta pregunta fundamental. Estos evangelios gnósticos que hemos considerado esta noche, ¿realmente merecen ser incluidos en el canon bíblico? ¿Merecen ser considerados como competidores con los 4 evangelios? ¿Será cierto cuando Dan Brown dice que hay que tomar en cuenta posiblemente en estos evangelios tenemos la verdad de Cristo? Obviamente que no. No se comparan en nada a los 4 evangelios. No narran nada la vida de Cristo. Son simplemente dichos, refranes, dichos de Cristo, muy esotéricos, muy buscados, muy secretos, que tienen que ver con el paganismo y no tienen nada que ver con el cristianismo. Termino con esto entonces. ¿Cuál es el verdadero secreto? El argumento de Dan Brown es que los evangelios son el verdadero secreto. El argumento de National Geographic es que el evangelio de Judas es el verdadero secreto, pero no es. Permítame compartir entonces cuál es el verdadero secreto. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué hay tanto interés en estos evangelios gnósticos?
Aquí está la verdad, hermanos. ¿Por qué hoy en día el mundo está interesado en estas cosas? En primer lugar, por la curiosidad insaciable del ser humano. El ser humano es curioso, ¿no es cierto? Le gusta conocer cosas nuevas. Y como la Biblia ya ha estado en existencia 2000 años, y el mundo conoce bien la Biblia, lo que quieren ahora son cosas nuevas. Y alguien redacta cualquier libro con cualquier fantasía y la gente empieza a leer. Porque le pica, como se dice, le pica la curiosidad. Segundo lugar, la verdad, porque estos evangelios, supuestos evangelios, son tan interesantes para el mundo hoy en día. Es porque hoy en día está muy de moda rechazar lo que ha sido aceptado por años. Ahora, eso es cierto aquí en Perú, ¿no es cierto? Aquí en Perú hay un tremendo cuestionamiento de partidos políticos. Y Humala, y antes Toledo, y antes Fujimori pueden salir. ¿Por qué? La gente está cansada con lo conocido. Rechazan lo conocido. Quieren algo nuevo. Entonces, otra vez aquí es el rechazo de lo aceptado. Quieren cosas nuevas, nuevas posturas. Pero en tercer lugar, estas enseñanzas gnósticas que hemos visto esta noche, del Dios interior, que uno tiene que conocerse a sí mismo. Hermanos, eso encaja perfectamente lo que hoy en día se llama la nueva era. El mundo moderno está muy interesado en el Dios interior, la persona que somos internamente. Y por ende, como los evangelios gnósticos encajan con eso, el mundo va corriendo tras los evangelios gnósticos. Cuarto lugar, los evangelios gnósticos evidencian sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es la mezcla de ideas totalmente diferentes. Y otra vez hoy en día, eso está muy de moda. La gente quiere mezclar ideas. Dicen que hay diferentes verdades, hay muchas verdades. Y no hay que decir que hay una sola verdad. Más bien hay que mezclar todas las verdades y sacar algo nuevo, algo que es de sincretismo. Entonces, el gnosticismo de estas obras encaja muy bien con el espíritu del sincretismo de hoy en día. Y en relación con eso, en quinto lugar, hoy en día el mundo ha rechazado la idea de una verdad absoluta. Se dice no hay verdad absoluta. Todo es relativo. Y por eso Dan Brown puede decir en su libro, y es muy aceptado, de que los 4 evangelios no son verdad. Hay otros evangelios que también pueden ser verdad. No hay verdad absoluta. Hay que comparar todas las versiones y sacar de todas las versiones una suerte de mezcla. Eso nos va a llevar a una confusión total. Pero eso es lo que está de moda hoy en día. Pero en sexto lugar, hay también la fachada del feminismo. Lo que respira en todo este libro de Dan Brown es el feminismo. Y el Evangelio de María aparentemente habla del feminismo. Pero lo que no te van a decir es que en realidad los evangelios gnósticos, aparte del Evangelio de María, no son feministas, más bien todo lo opuesto. Permítame leer ahora una cita del Evangelio de Tomás, y esto va a dar una idea de qué es lo que los gnósticos realmente creían en cuanto al sexo femenino. Escuchen esta cita. Simón Pedro les dijo, hablando de María Magdalena, Simón Pedro les dijo que se aleje María de nosotros. Otra vez esta tensión entre María y Pedro. Pedro dice, que se aleje María de nosotros. ¿Por qué? Escuchen. Pues las mujeres no son dignas de la vida. Eso no es feminista, ¿no es cierto? Eso no es muy halagador a las mujeres. Es muy judío, es muy gnóstico. Las mujeres no son dignas de vida. Ah, dice Pedro, pero Jesús dijo, mira, yo me encargaré, hablando de María, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente. Es decir, mientras está en este cuerpo femenino, no se puede salvar. Pero cuando yo la convierto en macho, en hombre, ahí sí se va a salvar. Está bien para los hombres, ¿no es cierto? Añade, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Ahora, yo pregunto, ¿es eso feminista? Dan Brown dice que los evangelios gnósticos han sido rechazados por la iglesia porque los evangelios gnósticos son feministas. Y eso no es cierto. Aquí un evangelio gnóstico, totalmente machista, en una forma abrumadora machista.
cuando Cristo vino para resaltar el valor de la mujer. Entonces, aunque tiene esta fachada de feminismo, la verdad es totalmente lo opuesto. Ahora pregunto, si estas cosas que he dicho esta noche son ciertas, una pregunta muy importante para concluir. ¿Por qué National Geographic, por qué se da tanto tiempo para narrar y estudiar y analizar el Evangelio de Judas? ¿Por qué? Cuando no es nada histórico, cuando es todo fantasía. ¿Por qué una revista tan prestigiosa en todo el mundo se presta para estas mentiras? Permítame decirles por qué. 3 razones. En primer lugar, por obra de Satanás. ¿Qué leemos en Génesis 3? ¿Cuál fue la primera pregunta que Satanás hace a la raza humana? ¿Con qué os ha dicho Dios? ¿Ha dicho Dios eso? O sea, la primera estrategia de Satanás es hacer dudar la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que estas obras están haciendo. Están queriendo hacernos dudar la confiabilidad de la palabra de Dios. Y por eso sabemos claramente esto viene de Satanás. Viene de Satanás. Aunque sea muy prestigioso, viene de Satanás. Segundo lugar, hace unos años, esta revista, National Geographic, dedicó toda una edición a promocionar la teoría de la evolución. Hace un par de años. Toda una edición, toda la edición, dedicada a justificar Carlos Darwin. Ahora, ¿por qué? Por algo que está pasando en los Estados Unidos hoy en día. ¿Y qué es? Hoy en día en los Estados Unidos, la iglesia cristiana conservadora evangélica está creciendo y creciendo y creciendo y teniendo tremenda influencia con alguien como el presidente Bush. Y los evangélicos están teniendo tanto impacto en Estados Unidos que allá están cuestionando la teoría de la evolución. Y están queriendo enseñar el cristianismo, la creación, en los colegios. Y hay una tremenda lucha entre el cristianismo evangélico y la comunidad científica. Y fue para defender a los científicos que National Geographic publicó ese artículo sobre la teoría de la evolución. Lo que estamos diciendo es que hoy en día esta revista prestigiosa se está prestando para atacar frontalmente al cristianismo en nombre de defender la ciencia. Pero en artículos como el Evangelio de Judas están mostrando su total falta de honor porque están queriendo atacar el cristianismo por lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces? Muy sencilla. Como dice la palabra de Dios, tenemos que evaluar todo. Evaluar lo que dice Dan Brown de los evangelios gnósticos, evaluar lo que dice aún National Geographic y el documental del Evangelio de Judas, evaluarlo todo y ¿qué hacer? Lo bueno, si hay algo, retenerlo. Lo malo, rechazarlo. Pero francamente, 99% de todo esto es malo. Esto no amenaza en nada a la iglesia porque es pura fantasía. No hay verdad, absolutamente. Y podemos quedar confiados que los 4 evangelios que tenemos desde el segundo siglo, desde el primer siglo, son los evangelios verídicos de la persona de Jesús de Nazaret. Y ojalá que esta ponencia esta noche les ayude a tener más confianza en la palabra de Dios y poder contestar a preguntas que personas nos podrían hacer. Muchas gracias.